Muy buenas noches a todos, a todas y también a todes, para todos aquellos que nos veis en riguroso directo. Y también, pues buenos días o buenas tardes para aquellos que nos veis en diferido o en diferentes partes del mundo, que creo que tenemos muchos oyentes y que nos ven desde México y otros países de América Latina. Bueno, esta noche empezamos dando la bienvenida a Carolina Plaza Colodro, que a mí no me hace más ilusión, más alegría y me llena más de orgullo y satisfacción darle esta calurosa bienvenida, pues porque es mi hermana. Pero por supuesto y por delante de todo es una experta, es socióloga y es politóloga y es pues mi mentora, de quien más aprendo en esta vida. Así que buenas noches, Carolina. Buenas noches, pero te tengo que corregir porque ante todo soy tu hermana, ¿no? Ante Es todo no verdad, soy socióloga, ante todo soy tu hermana, ¿vale? Y bueno, y si quieres te presento yo a ti también, ya que estamos las dos solitas. Bueno, pues ella es Azahara Plaza Colodro, es arquitecta por la Universidad Politécnica de Barcelona y urbanista por la Universidad Politécnica de Madrid, ¿no? Y es actualmente es arquitecta de Hacienda en el Catastro de Barcelona. así mismo. Así Y bueno, que muy interesada en política y muy comprometida se con su intenta. época y con los tiempos que vivimos y con la actualidad. Sí. Pues bueno, hoy siguiendo un poco la estela de lo que es Sin Trincheras News, vamos a comentar lo que viene siendo la actualidad, algunos temas que se hayan ido produciendo durante la semana. Y entre pues la guerra de Ucrania, la huelga del transporte, la inflación tremenda y bueno, los precios de la gasolina y demás, ha habido otro tema que también ha colmado sobre todo Twitter, memes y demás redes sociales, que es pues el guantazo que propinó en riguroso directo Will Smith en la gala de los Oscars al presentador, a Chris Rock. Y esto pues no es que dé lugar a nuevos debates, porque creo que el debate ya estaba en la calle, pero bueno, ha sido mucho más, ha tenido mucha más repercusión y ha tenido mucho más eco de las nuevas masculinidades, es decir, el comportamiento de Will Smith, qué es lo que representa, qué es lo que da lugar, qué es lo que ha pasado. Porque en primer lugar, a mí al menos me pareció que estaba montado, que era un montaje, porque no llegaba a creerme que eso pudiese haber pasado. Entonces, la primera pregunta es, ¿tú te lo crees? Bueno, yo creo que todos pensábamos que, o sea, al ver el vídeo, yo no lo vi en directo, ¿no? Obviamente, pero primero me enteré por Twitter, ¿no? Cuando me desperté, quise saber si Penélope había ganado el Oscar, ¿no? Y bueno, pues Will Smith, una agresión, Chris Rock, no sabía, no entendía muy bien, ¿no? Y vi el vídeo y claro, parece un sketch porque no te llegas a creer que una persona delante de tanta gente con tantos ojos mirándole sea capaz de perder los estribos hasta ese punto, ¿no? De agredir a otro. Eh, pero bueno, yo creo que sí o sea, que sí que ha sido verdad, ¿no? Que ha pasado, en Sí, sí, realidad. además que es que después de eso, o sea, ver la secuencia entera es eso, es que te hace pensar como lo surrealista que es la situación, porque ves los chistes de Chris Rock, pues bueno, pueden gustar más o menos, a mí me parecen completamente fuera de lugar, desafortunados, además que no solo en ese momento, sino que ya había tenido otros chistes de tintes machistas y demás, pero es que además, o sea, es que Will Smith se estaba riendo de todo eso, pero fue al ver el gesto de su mujer que él reaccionó de esa manera. Pero es que después recogió un Oscar y se disculpó y no sé si el discurso fue incluso peor. O Peor, sea, peor. fue horroroso. Entonces, es decir, Sí. vale, esto no ha podido ser, o sea, ¿cómo se ha podido cargar tanto su imagen? ¿No? Porque Will Smith era lo opuesto, al menos a esto que ves, ¿no? Que se sulfura y que no sepa controlarse ante un chiste. Sí, es sorprendente y bueno, veremos hasta qué punto le puede afectar a su carrera, ¿no? Una mancha en su expediente está claro que lo va a ser, porque como tú decías, ¿no? Ya este tipo de masculinidad, de
de relación, de pareja, defender a la hembra, yo, tal, no sé qué, ya estaba puesto en cuestión, ¿no? Ya se cuestionaba en la sociedad y esto de alguna manera ha ampliado ese debate y ha puesto sobre la mesa, pues bueno, de una manera muy explícita, ¿no? Hasta qué punto no sé, es violento y es agresivo este tipo Claro. de concebir las relaciones, ¿no? Entre hombres y mujeres. O sea que tú, para ti, sí que es un acto machista lo que ha hecho. Bueno, sin ninguna duda, ahí hay machismo. Eh, ¿No? O sea, estaba el debate en redes, estoy siguiéndolo, de que, bueno, o sea, en primer lugar, el discurso que él hace, que me parece de lo más peligroso que hay, o sea, peligroso y deleznable desde mi punto de vista, de intentar justificarlo desde el punto de vista del amor, que para eso, mí sí, es sí, lo sí, más machista que hay, lo que siempre se sí, intenta justificar, ¿no? Esa pasión, esos sí, impulsos pasionales y sí. amorosos que nos llevan a cometer cualquier cosa y esas cosas son justificables por esa razón de amor. Pero que entonces, como el debate estaba dividido en las redes, diciendo que bueno, que es que estaba defendiendo a una familia que lo podía haber hecho con su hijo, que lo podía haber hecho también una mujer por defender o a su pareja o a otro miembro de su familia o a alguien a quien quisiera. Entonces, de verdad, o sea, ¿cómo podemos seguir defendiendo que esto es algo machista? Eh, a ver, no, o sea, no sé si la reacción de se están metiendo con tu pareja y tú te levantas y pegas una leche, eh, si eso es machista en sí, pero sí que veo machismo en la situación en general. O sea, no, también vi algo, un debate sobre terminologías de cómo la violencia es de un hombre a otro hombre, aunque sea a causa de una mujer, no sé qué, porque claro, también está toda la cuestión interseccional, ¿no? Eh, y el hecho de que sean personas negras, también hay una serie de estereotipos y clichés que recaen sobre, en la cultura gringa, americana, mucho más, ¿no? Que recaen sobre ellos y, por ejemplo, también eh, hoy, por ejemplo, leía a Iranzu Varela sobre este tema, decir que, bueno, que yo quizá, y de hecho era mi posición hasta que he leído a Iranzu, de, hombre, es que se tenía que haber levantado ella o haber dicho algo ella, ¿no? Haber contestado ella, porque tiene boca, estaba presente, se podía haber defendido ella sola. Pero es verdad que eso yo lo digo desde mi posición privilegiada de mujer blanca, porque sobre las mujeres negras también recae un estigma de la mujer negra enfadada, la mujer violenta, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, hay una serie de códigos que quizás yo no soy capaz de leer ni de entender tan bien porque miro o analizo desde otra posición. Pero sí que me parece que las conversaciones que se dan entre ellos, ese ofender y reaccionar, es una cuestión machista y que hay mucha testosterona ahí, ¿no? O sea que, Eh, como pregunta Eugenio en el chat, el machismo es tanto por parte de Will como también por parte de Chris, del bueno, por parte presentador. de Chris, no me parece que tampoco podamos dudar en ningún momento. De hecho, todos los chistes que hace durante la noche son bastante machistas y casposos, ¿no? Llamar la mujer de a Penélope Cruz, también otra actriz que estaba nominada a Oscar, al Oscar también la trató de mujer de o calientacientos, alguna cosa así. O sea, sí es verdad que tiene un humor pues bastante casposo, que para lo que yo entiendo, bueno, el humor y los chistes pues tienen que hacerle gracia a todos, ¿no? Y bueno, pues yo seguramente no me hubiera reído con la gran parte o con los vídeos que he visto no me he reído con ninguno de sus chistes, ¿no? Sí, Porque yo tampoco. me parecían machistas, la verdad, pero la situación que genera Will Smith, como yo la leo desde mi punto de vista, también es una reacción machista, ¿no? Esta manera de machista, más allá de el hecho que haya desencadenado esa reacción por el tipo de reacción en sí, ¿no? Esa Claro, violencia de es ir al y final pegar. lo que decías tú de la testosterona entre la guerra de Claro, hombres, ¿no? Ese machismo que está implícito en el comportamiento social de los hombres, ¿no? Que tienen que primero
la propiedad de su hembra, y lo digo en el término más animalesco Sí, sí, posible, y pues eso, la competencia entre otros hombres. Es que ese comportamiento creo que es muy aprendido por la sociedad en la que estamos y que por tanto sí es machista. sí, sí, a mí también me lo parece. Y luego, bueno, lo que comentabas tú, te doy, estoy totalmente de acuerdo, te doy la razón, ¿no? Encima, después justificarse eh, por el amor que siente por su familia, pues oye, no sé. Y que se disculpa con la academia y con los invitados. En ningún momento se disculpa además con Chris Rock. Es Y decir, bueno, sí, perdona. sí, 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 sigue. No, otra cosa que iba a decir ahora que has dicho, ¿no? No se disculpa con Chris Rock, pero tampoco se disculpa con su mujer. Porque yo, por Ya, ejemplo, me veo en su muy bien. situación y a mí no me hubiera gustado la reacción de mi marido en este caso. No me hubiera gustado absolutamente nada, pero no sabemos, o bueno, yo por lo menos no lo sé, no sé si ella se ha pronunciado públicamente y yo no me he enterado, pero no sabemos qué pensó ella de la situación. O sea, es que ella de alguna manera ya expresó su descontento, su desagrado Con el chiste, sí. por el chiste, pero esa reacción que tuvo Will Smith de ir y pegarle ese bofetón, tal, no sé qué, gritar, quítate el nombre de mi mujer, no sé Sí, qué, saca tu es mujer, el nombre de mi de, mujer de tu puñetera boca. O sea, que el de tu fuck boca, en Estados Unidos, o sea, es como... sí, y en directo, y en una gala de los Oscar, que no es que estés con la academia, con tus compañeros, que te está mirando el mundo entero. O sea, yo también lo pensaba, si esto lo hace en un momento así, ¿qué no hará cuando le vea a todo el mundo, cuando no le vea a nadie, ¿no? Eh, no sé, no lo sé. Y de verdad a mí me produce mucha curiosidad saber qué es lo que piensa ella, ¿no? De todo esto, qué le Ella parece creo que ha la hecho un reacción. tuit y un poco también, pues, es que son ambos muy religiosos y creo que en sus disculpas también un poco evocó mucha religiosidad, es decir, lo que Dios me ha mandado a hacer es proteger a mi familia y un poco ya se ha pronunciado en esa línea, ¿no? Como que Dios les marcará el camino a seguir, o sea, no he entrado en más detalle, pero es verdad, o sea, creo que ha sido muy hábil esta apreciación que has hecho de que ni con ella se disculpó. Es decir, mmm, ¿no? Sí, no sé, Como no que sé. ella también acepta ese rol de que tiene que ser protegida. No O sé, bueno, no sé si lo acepta, no lo acepta, pero no hemos escuchado su voz. Al final, ya. ella es la persona por la que se genera una situación y su voz al final está silenciada o está invisibilizada por los dos hombres machitos que son los que están ocupando todo el espacio público, que es lo de siempre, ¿no? Y es el patriarcado al final, o sea, al final todo esto eh, un poco también nos llama, yo creo que nos llama la atención mucho porque es algo que últimamente está muy cuestionado, ¿no? Y es como esta reacción tan enorme, tan violenta, tan explícita de una cosa que estaba muy cuestionada y que cada vez es más, bueno, repudiada socialmente de Sí. alguna manera, ¿no? O sea, y hablando de estas nuevas masculinidades o incluso de las antiguas, o sea, al hilo de esto último, ¿qué es lo que se repudia de esta masculinidad tan tóxica? Porque yo entiendo que es este comportamiento agresivo que vale, fuera, o sea, fuera de lugar las bromas y de mal gusto si quieres, pero no se puede responder con violencia. Es decir, mm, también si no quiere salir Yada, creo que se llama Yada, además, sí, ¿Sí? y no quiere alzar la voz, también Will Smith podría haber dicho, oye, me parece esto fuera de lugar, mi mujer ha explicado públicamente que se siente fatal con su enfermedad y puedes bromear de ella de lo que quieras, pero a lo mejor de eso no. Yo que sé, que se hubiese coronado de otra manera, pero esa agresividad, o sea, eso sí que está ya como muy repudiado de lo que es la masculinidad vieja, ¿no? Ya empezó este debate con, por ejemplo, el mansplaining, ¿no? Cómo se denunciaba ese posicionamiento y esa ocupación del espacio público por parte de los hombres, que nos restringía muchísimo a las mujeres, y más en espacios que además están mucho más presentes las mujeres, como es el transporte público, que eso está más que estudiado, que las mujeres lo utilizan más, en cambio los hombres ocupan mucho más espacio, ¿no? Ya empezó ahí. Pues, ¿qué más cosas están en cuestión?
de esta vieja o las masculinidades que para mí son tóxicas. Bueno, yo creo que tú lo has apuntado muy bien, ¿no? Yo creo que la agresividad o la violencia es una de las cuestiones principales, ¿no? Todo en España somos muy sensibles además a este tema por toda la importancia que se le ha dado a la ley contra la violencia de género, contra la violencia machista, ¿no? Y lo presente que está también en el movimiento feminista español. Este tipo de agresividad yo creo que cada vez es más cuestionado o nos gusta menos encontrarla, ¿no? Estos hombres que son muy agresivos, pues cada vez están más cuestionados por parte de las mujeres, no sé si tanto por parte de otros hombres, ¿no? Que eso es una cosa a la Exacto. que nos podemos meter después si quieres. Otra cuestión que a mí me parece fundamental es eh, los cambios en los roles, ¿no? Digamos que la división sexual del trabajo asignaba a los hombres ese rol de proveedor y a las mujeres ese rol de cuidador. Bueno, pues esos roles ya están entremezclados, ¿no? Los hombres y las mujeres somos a la vez todos proveedores y todos cuidadores, ¿no? Sin embargo, me parece que a nivel de cosmovisión o de imaginario social está mucho más avanzado imaginarnos o pensar en las mujeres como proveedoras, ¿no? Mujeres trabajadoras, profesionales, con estudios, Sí, con buenos trabajos, etcétera, y no hay tantas referencias sociales de hombres cuidadores, ¿no? sí, es verdad. Es verdad que eso está menos, pero bueno, es verdad que los hombres sí que, pues bueno, ahora encontrar que un hombre paseando a sus hijos con el carrito o llevándolos a la escuela o al pediatra o tal, pues es normal, ¿no? Porque todos trabajamos y dentro de cada familia, pues que cada uno se organiza como buenamente puede, ¿no? Y eso quizá, pues hace unos años nuestros padres mismos, aunque se implicaban a su manera, pues sí que tenían ciertas barreras o ciertas limitaciones que eran presión social más que nada, Sí, ¿no? Se sí, cuestionaban totalmente. ciertos comportamientos. De hecho, bueno, en algunos lugares eh, sigue existiendo, ¿no? Recuerdo, mira, estas mismas navidades en el pueblo, ¿vale? Estábamos tomando algo, Paréntesis, Jaén. paréntesis, En Jaén, Jaén, un pueblo de la Sierra de Cazorla. sí, en un pueblo de Jaén, estábamos tomando algo a mediodía, tomando una caña en una terraza y Nico, el padre de mis hijos, iba con una bebé cogida en brazos, ¿no? Y un señor que no conocíamos de absolutamente nada, de unos 15, 20 años, o nos parece a nosotros, mayor que nosotros quizá, le dijo así directamente, y seguro que también te hace poner las lavadoras por llevar a una niña en brazos, ¿sabes? O sea, claro, es que ni contestamos, ¿no? En plan, pero este que dice, este trastornado, ¿no? Pues, Sí, el pero asumir bueno, que determinadas funciones corresponden a la madre y no al padre. O sea, eso claro, también pero es algo que la nueva muy masculinidad antiguo, debería dejar claro, o atrás. sea, yo creo que esos roles, ¿no? De proveedor, cuidador, pues ya, eso ya está cuestionado, ¿no? Los hombres no son los proveedores principales y también cuidan, ¿no? Porque todo el mundo debe cuidar en esta sociedad. No sé, y no sé qué más. ¿Y crees como, o sea, como pregunta Eugenio, si somos en Europa menos machistas o más machistas son allí en Estados Unidos? ¿Cómo lo ves? A ver, no tengo ni idea. Yo creo que, o sea, no sabría ponerle un metrito para decir, para jerarquizar, ¿no? Los niveles de machismo. Me parece que el patriarcado es global, es un sistema que nos afecta a... No hay ningún país o ningún sitio libre de patriarcado completamente y que dependiendo de muchos factores, como la cultura política, las instituciones, las políticas públicas, un montón de cuestiones, pues el machismo, el patriarcado se manifiesta de una manera o de otra. Sí, y además de lo que Eh, hablabas antes, la interseccionalidad, que además Estados Unidos tiene una coyuntura especial, ¿no? Porque la sociedad negra está mucho más integrada en el conjunto, pero a la vez hay mucho racismo.
Entonces, lo que tú decías, que la perspectiva a lo mejor de análisis que podemos hacer desde aquí, tenemos que reconocer que a lo mejor nuestra posición tiene una serie de privilegios que nos hacen difícil ver las dificultades que pueden atravesar también otras mujeres, ¿no? Y el feminismo allí tiene que ser distinto porque responde a cuestiones distintas. Claro, es un poco lo que comentabais el otro día, ¿no? En una de las mesas que tuvisteis sobre este tema. Eh, claro, o sea, yo pienso que incluso aquí, ¿no? En Europa o en España en específico, también hay mujeres que tienen situaciones, las migrantes, por ejemplo, que trabajan son trabajadoras domésticas que incluso tienen menos derechos laborales, no cotizan para el paro. O sea, hay un montón de cuestiones que creo que no se determinan solo por si vives en Estados Unidos o si vives en Europa, ¿no? Que hay, pues depende de tu situación. Yo creo que hay otras vulnerabilidades a las que se enfrentan las mujeres. Claro, una mujer migrante en Estados Unidos seguramente pues siente mucho el machismo, pero también el racismo, ¿no? La Claro. pobreza, la porafobia, un montón de cuestiones, pero en Europa igual. En Europa igual. No estamos, nadie estamos vacunados contra este tipo de cosas. Se puede manifestar de maneras diferentes, quizás, pero no lo sé, ¿sabes? O sea, estoy pensando también en estereotipos, ¿no? Pues el estereotipo latino, esa cuestión de la posesión, de la pareja, tal, ¿no? Que eso quizá es el cliché que tenemos todos mucho más presente, y- pero los americanos luego también son muy conservadores, esa división del trabajo, la mujer en casa, Sí, cuidar a sí. la familia, el tradicionalismo, todo esto, pues seguramente también tiene sus efectos, ¿no? Hay mucho sexismo ahí también eh, que determina o presiona para que las mujeres cumplan determinadas expectativas que la sociedad impone. Entonces, no sabría decir. Y entonces, la nueva masculinidad, para que fuese más aceptada, o ya aceptada del todo, al 100%, ¿qué debería tener? O sea, sabemos de lo que tiene que prescindir, algunas cosas, pero ¿qué sí debe tener? Pues, a ver, no sé. Eso seguramente le toque un poco decidirlo a los hombres que quieren romper con esos estereotipos que les impone también el patriarcado, ¿no? Porque el patriarcado nos afecta a todos y a todas y a todes. Pero yo creo que en cualquier caso estas nuevas masculinidades de las que hablamos eh, deberían de alguna manera ser empujadas por los propios hombres, ¿no? Como decimos, o sea, a mí me parece que hay luchas que es mejor que las hagan los propios protagonistas de las historias, ¿no? Que no hace falta hacérselas. Yo puedo decir, ay, a mí me gustan más los hombres así o más así, o me caen mejor, o tengo más amigos que son así, o esto de este amigo mío no me gusta, pero al final los que tienen que despojarse de todo esto y tal son ellos. Y también me parece muy importante lo que te decía antes, ¿no? Que sean los propios hombres los que afeen ciertos comportamientos también, Claro. ¿no? Estoy pensando sobre todo, pues en todos esos comentarios que antes eran muy normales, no sé si ahora en las nuevas masculinidades también lo son, pues esos comentarios sexuales sobre las mujeres, ¿no? Pues qué buena está, qué tetas, qué culo, que no sé qué, que no sé cuánto, tal. Bueno, pues me gustaría que fueran los propios hombres, o sea, no la mujer que escucha eso, la que tenga que pegar el grito y decir tal, no sé qué, y enfrentarse a una mesa de tíos o a un lo que sea, sino que fueran los propios hombres, oye, tío, no hables así de esta persona, no hables así de ella, ¿sabes? Aparte de un culo y unas tetas, pues será otras muchas cosas. Me parece que ahí los hombres pueden tener un rol súper activo, ¿sabes? Para avanzar el cambio en ese sentido también, ¿no? Empezar a cuestionar y a afear este tipo de comportamientos, este tipo de comentarios, por poner un ejemplo, ¿no? Sí, al hilo de esto, por ejemplo, dos ejemplos opuestos son Pablo Motos, que en su programa y como, bueno, un poco ya se sabe el perfil de Pablo Motos, que entiende el feminismo y el machismo como algo igual pero en diferentes polos,
en polos opuestos, vino a defender un poco a Will Smith, que no se entendía, que no sabíamos los matices que podía haber detrás de esa situación, si realmente cómo podía estar la mujer, etcétera, 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 para justificar ese acto. En cambio, Jim Carrey ha hecho una entrevista en un medio para todo Estados Unidos donde condenaba sin paliativo ninguno esta actuación y me parece muy necesaria que un hombre, además compañero de la profesión, que puede verse también un poco a lo mejor salpicado por esta polémica, porque a mí lo que me sorprende de esto es que Will Smith continuó en primera fila en los Oscars y no pasó nada. Y él recogió su Oscar y no pasó nada. Es decir, no se denunció. La academia en ese momento no le dijo, lo siento, te tienes que ir. Sí, sí, Entonces, sí, que muy alguien como fuerte. Jim Carrey, pues que también tiene su trayectoria, que a lo mejor la academia puede, yo qué sé, puede tener consecuencias y se ha mojado y ha dicho que eso no estaba bien. Entonces vemos Sí, ahí, sí, ¿no? Un poco lo que tú decías, pues hombres que también denuncien, que no solo tengamos que, o sea, que el feminismo va a alzar la voz, pero que también tengamos, no es apoyo, es que también lo vean, que al final el feminismo sirva para deconstruir esas, pues eso, esos roles tan impuestos que hemos tenido y que los hombres también tienen, porque también se espera ciertos comportamientos de ellos, como el mostrar emociones. O sea, ¿por qué a lo mejor en vez de mostrarse agresivo no se mostró emocionado? Eso no está impuesto por un rol del patriarcado. por supuesto, sí, sí. O sea, yo mantengo que los hombres también son víctimas del patriarcado, ¿no? Eh, sí, sí, sí. Es así, y que me da la sensación que, pues creo que fue hace unos años que hubo un anuncio de Gillette de unas cuchillas que intentaron un poco deconstruir esta vieja masculinidad y construir una nueva. Y hubo una oleada de críticas porque, bueno, representaban un hombre más sensible, más delicado, y hubo una oleada de críticas entre, pues que no nos sentimos representados, que retiraron ese anuncio. ¿Te acuerdas tú del anuncio que era? No me acuerdo del anuncio, pero no me sorprende nada. Es igual que esta semana, es que no entiendo nada de fútbol y lo he visto así de refilón también por esos debates que se generan en Twitter, que algún futbolista ha dicho como que en el fútbol no ha entrado la homosexualidad, ¿Quién lo ha ¿no? dicho? Lo ha dicho Cañizares. Madre mía. Lo ha dicho Pues Cañizares en fíjate, el programa de Mamen Mendizábal. Qué bueno, que pues ahí no fíjate, se ha dado claro, tanto, sí, que no les apetecía entrar. como que no ha entrado, ¿no? No sé, como, es que no sé, claro, no, porque solo ha entrado en el interiorismo, en la moda y o sea, Sí, todo no entiendo esa manera de concebir, en pero claro que tiene mucho actividades que que ver, estaban relacionadas siempre con lo que venían desarrollando las mujeres, sí, sí. claro, entonces, claro que tiene mucho que ver con esa cuestión y bueno, o sea, es que es la médula del patriarcado también, ¿no? Eso de todo lo que se parezca, que nos parezca femenino o algo que es de mujeres, es malo, es un insulto, ¿no? O no me siento representado, o yo para mantener mi hombría y socialmente ser aceptado por mis iguales, tengo que ser agresivo, no mostrar mis emociones, eh, no, no, Sí, tener esos seguridad, roles, tener éxito, pues como de manera muy temprana, porque, ¿no? Eso, lleva aparejado como que el éxito de un hombre es tener de manera muy temprana un trabajo estable, un coche, no sé, son esos sí, roles. sí, ese rol del triunfador, además de un triunfador muy determinado en un sistema capitalista, o sea, un triunfador es quien puede adquirir cosas en el mercado, cosas caras, que Mm, además muestren exacto. o sea, hasta qué punto tiene esa capacidad adquisitiva superior, ¿no? O esa jerarquización, esa competencia La desbocada siempre, competencia, ¿no? Por exacto. tener más. Eso es muy masculino al final, ¿no? A ver, yo no soy especialista en el tema, he leído y o sea, y no me parece que los hombres sean malos per se, ni las mujeres sean malas per se, o sea, o buenas, ¿sabes? O que tengamos ciertas actitudes, pero sí que me parece que esa competición que es Que es la base también fomentada, de es nuestro aprendida. sistema, es aprendida, está
en nuestra sociedad porque nuestro mundo, nuestro sistema está pensado por y para hombres blancos, ¿no? Los cis heteronormativos blancos, ¿no? Que le llaman ahora en toda la jerga esta del feminismo y tal. Entonces, claro que esa competencia es muy masculina, ¿no? ¿Y crees que entonces si hubiese sido blanco Will Smith o si hubiese sido una mujer, se podría haber leído todo esto de otra manera? Eh, a ver, yo creo que en realidad nosotros estamos leyendo a Will Smith como si fuera blanco porque nosotras somos blancas, o sea, o nosotros, nuestra sociedad es predominantemente blanca y no entendemos, no llegamos a entender lo que también significa ser negro en el contexto de Will Smith. Como os decía, hay un Ya. artículo en Pícara tal, ¿no? Que decía, bueno, pues es que lo que estaba haciendo era proteger a su mujer, que igual hubiera reaccionado por ella misma, o es lo que yo hubiera esperado, tal, no sé qué, pero la estaba protegiendo de ese otro cliché que también pesa sobre ella, ¿no? Bueno, hay una serie de blogs, también otro blog que se llama Afroféminas, de mujeres españolas, que analizan todas estas cuestiones desde una perspectiva también racial, ¿no? Y étnica, y es muy interesante también leerlas. Ahora, si Will Smith o si el bofetón le hubiera pegado a su mujer, no tengo duda de que lo interpretaríamos de otra manera y en ningún momento sería, uy, qué feminista, qué empoderada la mujer, sería, vaya histérica, vaya loca, Totalmente. emocional, se dejó O sea, llevar ahí por sí se los hubiese condenado la nervios, violencia. Se por hubiese supuesto, condenado por supuesto, totalmente. Claro, pero un sin ninguna duda. segundito, vamos a darle la bienvenida a Fran Olucha. Vamos a integrarlo aquí con nosotros. Muy Muy buenas buenas, noches, Fran. ¿Cómo buenas estás? noches. Pues Fran, bien, Buenas noches. estaba también politólogo escuchando de la la Universidad de intervención de Salamanca. Caro, sí, estaba escuchando y me parece muy interesante lo que decía Caro sobre las nuevas masculinidades, ¿no? Y lo que representa el bofetón de Will Smith, que ha sido a comidilla todos estos días, de, bueno, en todos lados, ¿no? De hecho, incluso se rumoreaba que había caído un poco eh, el afán de los Oscars o el seguimiento, el ser, ¿no? Y que eso había hecho un poco que subiera, ¿no? Pero, claro, estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Dani, que su reacción fue desmesurada. Y lo que pasa es que también es muy difícil saber cómo reaccionar en esos momentos. Tienes que tener mucha sangre fría y tienes que pensar, hay gente que lo hace y creo que eso es lo importante, ¿no? De todos nosotros, ¿no? Que tenemos que saber cómo reaccionar a estas cuestiones, cómo reaccionar a, a semejante atropello, ¿no? Porque la primera violencia la genera Chris Rock con el chistecito, ¿no? Y sobre todo sabiendo que no le hacía ninguna gracia a la mujer de Will Smith, que ya fíjate como digo, la mujer de Will Smith, entre otras cosas tampoco porque sé exactamente cómo se llama. Ya, la, bueno. la actriz de Matrix, eso sé eso, que apareció en Matrix, ¿no? En las dos ¿Aparece en últimas. Matrix? Sí, es una de las capitanas de la nave en Matrix Reloaded y Matrix Revolutions, pero eh, más allá de eso no tengo ninguna contestación, ¿no? de su carrera filmográfica. Y, y bueno, la primera violencia es la que hace Chris Rock, ¿no? Y luego la reacción es desmesurada. Creo que el bofetón no es tanto como el mensaje que da después, ¿no? Las cosas que se hacen por amor. Dices, ostras. Claro, es que ahí está la cosa, que puedes llegar a entender que tengas un momento de desviación y que, yo qué sé, y que te levantes y hagas eso, pero es que el mensaje de después no o sea, no va encaminado a decir he tenido una mala reacción, o sea, y Es que solamente a responsabilizarse de eso, sino que creo que su mensaje mm, se explica muy bien su reacción. Entonces, como dice por aquí Dani, que dice que lo atribuye al papel que ha hecho la película del padre de Williams, que en la gala de los Oscars, además, creo que fue Richie Williams, creo que se llama, o Rebecca Williams, no me acuerdo, una de las presentadoras que dice que por fin la industria del cine norteamericano
da más papeles y cuenta más historias de mujeres como las Williams, pero le hace una película a su padre, ¿sabes? Sí. Y está encarnada por Will Smith, que es por eso que ganó el Oscar. Y que la primera reacción incluso mucha gente la podría comprender, ¿no? Como Zidane el cabezazo que le dio a Materazzi en la final del Mundial, ¿no? Exacto. Porque en ese momento te lo dicen y no sabes cómo reaccionar. Y a lo mejor reaccionas de una manera que no es adecuada, pero lo que veo peor es que luego que puedes más o menos analizar la situación, tienes un tiempo, ¿no? Desde que sucede ese momento a luego que te conceden el Oscar y subes a dar un discurso y el tío se justifica. Es que Sí, o sea, Carolina. es fuerte que si o sea, tú puedes tener esa reacción visceral, que bueno, a mí me parece que tuvo su tiempito, sus 20-30 segundos de ir andando, ¿sabes? Que se lo podía haber Y que se Sí, que estaba pensado, riendo, que y se que le podía gira haber el gesto pensado al ver a algo, su mujer. decir, haber hecho así una coña, yo qué sé, no sé, no, o sea, es el tiempo tal, no sé qué, pum, le pega el bofetón, pero es que luego tiene un tiempo de reflexión y lo que dices es eso, ¿sabes? No sé, o sea, yo, bueno, no soy psicóloga, ¿no? Pero mm, me da a entender, o yo como lo leo, es que tiene un problema real. Y bueno, estoy con Dani que comentaba antes que quizás es un problema que tiene que ver también con, bueno, pues con ingerir ciertas sustancias que le impiden controlarse realmente, porque es que si no, o sea, es una persona, joder, es una persona que tiene que estar acostumbrada a, Totalmente. a, a modular sus emociones, o sea, a actuar de cierta manera, a saber cómo contar, reaccionar, actuar para transmitir cierto mensaje o para hacer entender, no sé, es que me parece súper fuerte es que me parece muy fuerte, o sea, es que todavía es que no, como que no lo llego a entender, ¿no? ¿Cómo hizo eso? Total. Además, yo le he pensado también en algún momento que dices, es que tiene un paseíto en el momento que recibe la crítica y como dice Aza, se está al inicio riendo, jajajaja, ahí como si nada, y se gira, ve a la mujer y dice, ostras, es que le ha sentado mal. Pues tiene un momento de reacción y en ese momento tiene como unos 20 o 30 metros que se pasea, además, con toda la calma del mundo, que puedes Bueno, con calma y también con una actitud ya un chulesca. poco del oeste, ¿no? Vendría a decir yo, es que Sí, no sé. seguramente lo que dice Caro, yo no soy psicólogo, pero eh, él ya lo tenía decidido y seguramente ese camino estaría pensado. Claro, Se la voy a dar y se la voy a dar y me da igual que me esté mirando todo el mundo. Le voy a soltar una hostia. Seguramente eso es la actitud y el mensaje que tenía dándole vueltas y al fin y al cabo es un pensamiento negativo intrusivo malísimo, malísimo. Y, y bueno, ya lo de la reacción posterior justificándose ya me parece como la guinda al pastel, ¿no? es que es ahí donde pierde todo. O sea, es que creo que ahí es donde, vamos, el bofetón es que para mí está fuera de lugar, o sea, no se puede responder con violencia y si lo llegas a hacer por un momento, como ha dicho Carolina, visceral, pues te disculpas. Pero es eso, es que no hubo disculpa ni a quien pegó ni a su mujer. O sea, las disculpas fue a la academia, que le puede seguir dando papeles y trabajo, y también a los allí presentes, porque qué mínimo, ¿no? Pero entonces al final sí que creo que se encuadra dentro de esta, bueno, de esto que como dice Eugenio, a lo mejor sabía que podía quedar impune, sabía que eso no iba a ser lo suficientemente castigado, porque, oye, sí, está defendiendo a su mujer. Sí, que un tío le pega una hostia a otro tío está más o menos aceptado, ¿no? Y Exacto. encima si hay una base, bueno, lo hemos comentado antes también, ¿no? Hay gente que le está defendiendo, No, claro. pero mucha gente.
¿no? O Sí. sea, hay una justificación, que tenía razón, esa, yo le hubiera pegado más, poco le dio. He leído yo también por ahí, poco le dio, yo le hubiera pegado más. ¿No? Claro, no sé si él pensó, uy, no me va a pasar nada, pero es una cosa que quizás no se planteó que fuera tan grave, porque, bueno, Bueno, es eh, que en su discurso acabó diciendo, y espero que me vuelvan a invitar. O sea, eso fue como acabó su discurso de agradecimiento por darle un Oscar. sí, sí. No sé, es... No, a ver, incluso han hablado de retirarle el Oscar y estas cosas. Sí, se ha hablado. No, no va a suceder. Y entre otras cosas, porque Will Smith es el niño mimado en muchos aspectos, ¿no? En Hollywood. O sea, siempre ha sido como el buen rollista, el que ha hecho muchos largometrajes de como, no sé, Men in Black y cosas por el estilo. Y encarna mucho como el hombre negro que ha podido llegar a la cima, ¿no? ¿No? Y que Y incluso hacía papeles donde también se estaba un poco deconstruyendo esta tóxica masculinidad, donde sí, asumía cuidados, donde, bueno, era un hombre como más abierto. En cambio, no es lo que... O sea, que decías, ¿no? Hacías referencia al papel de padre de Serena y Venus Williams que ha hecho en su última película, pero ha hecho muchas otras donde también deconstruía eso y parece que no ha hecho efecto. sí, y luego, por ejemplo, otra película que seguro que todo el mundo tiene en mente, la cual fue nominada al Oscar, En busca de felicidad. En busca de felicidad es como Perdón. el padre soltero que, o sea, normalmente, que suele ser el hombre que abandona a la mujer y se queda madre soltera, no, en este caso fue padre soltero y el tío, a pesar de todo, salió adelante, ¿no? En su relación. O sea, hizo negocios, además una historia para mí bastante inverosímil, porque un tío que está donando sangre, que te quedas un poco así para darle encima el bocata, no para ti, para reponer, sino se lo das al crío y encima sigues estudiando y sacas notazas, pues por eso digo también que Will Smith era como el niño mimado y el niño Sí, sí. que además que venía de la nada, ¿no? Y que con el Príncipe de Bel-Air fue remontando y llegó a posiciones de poder, que fue uno de los mejores pagados durante mucho tiempo en Hollywood, solo que ahora está reconvirtiendo un poco su actitud, por así decirlo, ¿no? Mm. Y bueno, les viene muy bien tener a un Will Smith en Hollywood. Por eso no creo que le vayan a quitar el Oscar, por eso no creo que no vayan a seguir dándole papeles, le seguirán dando papeles. Sí, es- Y además, lo más importante, ha pedido perdón, no como Chris Rock, ya. que eso hace mucho. Y luego había otra cuestión que estaba diciendo Caro sobre la trayectoria de Will Smith. Es que le estoy perdiendo la idea. Si la recupero, ahora lo digo. No, pero bueno, lo que está claro es eso, ¿no? Que al final, pues bueno, todo esto se ha desmadrado porque era, bueno, Will Smith, que a lo mejor nos lo hubiésemos planteado de manera distinta si hubiese sido otra persona, que ha salido muchos actores también defendiendo, también hacía referencia a Dani a Denzel Washington, que también ha vuelto a defender a Will Smith, y que no hay unanimidad, que al final si lo que dices, Fran, es que van a continuar dándole papeles y que realmente va a salir impune todo esto, pues creo que a pesar de que hay un gran movimiento feminista en torno a Hollywood, como es el Me Too, pues que queda muchísimo recorrido, ¿no? O sea, ¿por qué se sigue permitiendo estas cosas? Pues no sé, porque se siguen permitiendo porque todavía eh, mm, no es cuestionado por los que son beneficiarios de esos privilegios. No sé cómo decirte. Al final, los que han salido, por ejemplo, Denzel Washington, no sabía que había salido a defenderle, Pablo Motos, sienten que cuestionar lo que ha hecho Will Smith es cuestionarse a sí mismos, porque ellos a veces puede que reaccionen así también, ¿no? Entonces, los que están en esas posiciones de privilegio pues, reaccionan, son reacios, ¿no? Se resisten a, a aceptar que eso está mal, que, ¿no? Que, bueno,
Yo creo que los propios privilegiados, en este sentido, privilegiados entre muchas comillas, no, no quiero tampoco abusar de la palabra ni hacer un mal uso de ella, ¿no? Sí, pero Pero que a lo mejor bueno, quedan gente que se pueda, ciegos a que ellos tienen asumido ese comportamiento, ¿no? Y entonces es como que no lo condenan. exacto, Mm. exacto. O que ha Sí, sido una seguramente persona se están cercana, preguntando por qué querida. tanta polémica en respecto al caso del tortazo, si se lo dio a un tío o no se lo dio a una tía, es que es lo que decíamos No, o anteriormente, sea, ¿no? gente que no ve el machismo aquí, que simplemente es, Mm. pues bueno, o una mala reacción, pueden llegar a decir a algunos, otros que le faltó más hostias, como dijo Carolina, o cosas así, o sea, pero que no ven el problema de fondo y estructural que pasa ahí. Oh, una perra, perdón. Suerte. Pero que quería hacer también un poco de hilo con esto, por ejemplo, que aquí en España, ¿no? Con esto de las nuevas masculinidades, creo que se está construyendo también, ¿no? Por ejemplo, la imagen que proyectan desde el partido ultraderechista de Vox, ¿no? Este hombre montado a caballo, con boina, hombre de campo rudo. O sea, eso también está construyendo, no está construyendo, está reafirmando esa imagen del hombre fuerte, poderoso y que asume con mucha violencia, porque el discurso de Vox es muy violento, que entonces se está trasladando mucho a la sociedad, porque, bueno, he leído un par de artículos sin ser especialista tampoco, esto es solo lectura, pero bueno, que esa imagen como que entre gente joven está calando mucho. A ver, En el sentido de defender el honor o algo así. No solo de honor, es de una posición de defender tus ideales desde una posición muy violenta, con un lenguaje verbal muy agresivo y que incluso estéticamente, ¿no? Esta imagen del hombre con tirantes y con boina, o sea, o sea, que es que se lleva hasta lo estético ya, o sea, porque es tan importante ahora mismo la imagen personal que esta masculinidad se está llevando mucho a lo estético, cuando hasta hace tiempo, jolín, el hombre era metrosexual porque se estaba cuidando. sí, yo creo que hay, bueno, que hay algo muy interesante, ¿no? En lo que tú comentas, es que a mí me parece que la extrema derecha ha hecho del antifeminismo parte de su identidad, ¿no? O sea, de su identidad o de su posicionamiento político, ¿no? De hecho, hay estudios empíricos que demuestran que es uno de los factores más importantes para los votantes de estos partidos políticos. O sea, votan a partidos de extrema derecha porque son antifeministas, ¿no? O sea, porque están en contra de los avances de las mujeres, eh, quieren mantener estos roles, estas características eminentemente masculinas, esta división sexual del trabajo de la que hablábamos antes, ¿no? El rol de proveedor, el rol de cuidador, etcétera, ¿no? Y la extrema derecha es el principal actor político que está reaccionando en contra del supermovimiento social del siglo, que es el feminismo, ¿no? O sea, la extrema derecha es una reacción para conservar pues la tradición, el conservadurismo, ¿no? Y lo hace con políticas o proponiendo con propuestas políticas eh, pues más maternalistas, por ejemplo, ¿no? Todo este cuestionamiento ahora de nosotros, dentro de los movimientos feministas, se empezaba a abandonar los términos de violencia de género, porque violencia de género, la definición, digamos que se refiere o hace referencia solo a esas violencias que se dan dentro de la pareja, ¿no? Mientras que violencia machista, pues son las violencias que van más allá del ámbito de la violencia. Bueno, en la derecha se está viendo una regresión y ya ni siquiera vamos a hablar de violencia de género, que es la que se da dentro de la pareja, cuando sabemos que la Intrafamiliar. violencia hacia las mujeres es machista, porque, exacto, ya es intrafamiliar, ya ni tiene género, puede ser dentro de la familia y cualquiera, ¿no? Puede pegar ahí. O sea, le están quitando todo, todos esos avances que se hayan hecho. Sí, están invisibilizando el machismo, o sea, como que es una invención de... Normalizando y de alguna manera naturalizando.
Exacto. Yo, el otro día también comentábamos esto, ¿no? De si los jóvenes son más machistas o no son más machistas, yo no lo sé, no tengo datos. A mí me parece que machismo ha habido siempre y en todas las generaciones, pero sí que me parece que quizá por la existencia o la emergencia de estos actores políticos, hay ciertas cuestiones que ya no son tan tabú o que ya no son tan políticamente incorrectas, ¿no? Se ha dado alas o se acepta más ciertas cuestiones que igual hace 5 años o 10 años te decíamos, ala, pero ¿cómo dices eso? ¿Sabes? Ahora de alguna manera se acepta, se normaliza, pues eso, cuestionar la existencia, lo de las denuncias falsas, ¿no? Todo el mundo antes sabíamos las denuncias falsas, pero qué chorradas esas y tal, pues Mm. bueno, pues ahora, no, porque yo lo que quiero es defender a mis hijos de una tal que vaya, engañe, Sí, sí. como que se está Que una normalizando mujer cierto se lo discurso. plantea y te destroza la vida. Ya está, así de fácil. Sí, Sí, ¿no? Y em, una cuestión que estaban mencionando así, ¿no? Y sobre todo la cultura popular, ¿no? Torrente en un primer momento, que es lo que decía Eugenio por ahí, cuando se pensó un poco las películas, era como denunciar la cuestión casposa, ¿no? De cierta parte de la policía que vivía con un cierto anhelo, el franquismo, y, y bueno, que era hincha de fútbol, que se tomaba lingotazos y le daba igual y se iba a patrullar, ¿no? Y por eso los acababan tirando del cuerpo de policía. Y, y bueno, que esa imagen era un poco de denuncia, pero se ha convertido de repente un rol a imitar, ¿no? No, es que hay algunas cosas que dice Torrente que son verdades, ¿no? Lo que comentaba Caro de cómo es la manera de combatir esa ola feminista tan potente que viene hoy en día. Y porque no, lo de violencia de género, que ya había un momento que yo pensaba que lo íbamos a superar porque íbamos a hablar ya de violencia machista directamente, es como hemos vuelto hacia atrás a lo de violencia de género, es algo ideológico, cuando Sí, sí. realmente, si tú ves la ley de igualdad y la ley contra violencia de género, no habla de un rol específico, que es por eso por lo que se intentaba implementar una ley contra la violencia machista, porque mayoritariamente era machista. Y, y claro, y es como, Y porque, perdona que haga un inciso, Fran, porque la violencia ya está condenada en el Código Penal. Pero hay una violencia que es estructural y que requiere unos esfuerzos específicos y unos recursos específicos, que no basta solamente con meter a los presos o a los condenados en cárcel o que hagan un cursillo de 20 horas de horas sociales, de trabajos sociales. Al igual que se hizo juzgados para la violencia de ETA, esa violencia era tan grave como un asesinato que se pudiese producir en la calle por otros motivos, pero se dotó de recursos precisos porque era una violencia específica. Pero no es que la violencia dentro del seno familiar ya lo produzca una mujer u otra persona, no esté penada, está penada en el Código Penal. Pero la violencia, la ley contra la violencia machista requería de unos esfuerzos y unos recursos precisos para poder combatirla. Y por eso se hace la ley, pero no significa que eso deje desprotegido a los hombres ni que una mujer pueda utilizar esa ley para poderle fastidiar la vida a cualquier persona, porque el Código Penal también recoge la presunción de inocencia y se tienen que demostrar muchísimas cosas y las instituciones y los recursos que hay, como sabemos que es la violencia institucional, sigue siendo machista y por lo tanto que una mujer que ha sufrido a lo mejor una violación o algo traumático tiene que explicar y dar detalles y se le exige a ella unas determinadas cosas que son todavía en el siglo XXI de echarse las manos a la cabeza. Por eso totalmente de existe la acuerdo. ley de violencia machista. claro, claro, Totalmente de acuerdo, o sea, es más, o sea, las mujeres no, aun teniendo una ley de violencia de género específica para atajar ciertas violencias que sean contra nosotras, no todas, ¿no? Pero ciertas, algunas de ellas, nosotras, aún así, los juzgados o las comisarías de policía no son lugares seguros en los que nosotras nos sintamos súper protegidas, súper escuchadas, súper apoyadas, súper tal. Todavía seguimos siendo cuestionadas en esas instituciones que teóricamente nos tienen que proteger. mm, Entonces, eh,
seguimos teniendo muchos problemas. Hay una ley que en su momento fue muy ambiciosa, pero le faltan muchos recursos. Y cuando no se ha conseguido todo, parece, bueno, vamos a ver qué pasa, ¿no? Pero eh, el hecho de que estén entrando o empiecen a entrar en gobiernos este tipo de partidos políticos nos tiene que poner muy alerta, ¿no? Porque todos los avances que se han hecho no estaban lo suficientemente consolidados como para pensar que pueden durar para siempre o que nadie se los va a cargar, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos a ver si... Sí, y retomando un poco un tema De con la todas cuestión. maneras, un momento, perdóname, Dale, dale, perdóname. dale, dale. Retomando un poco todo el tema de las nuevas masculinidades, aunque me parece que esto puede ser que esté mucho más presente o que ya no sea un tabú o que tengan que no tengan tantos reparos para decir ciertas cosas, ¿no? Esta vieja masculinidad que se resiste a desaparecer y que grita mucho, ¿no? Y se lo escucha mucho en el debate público. También me parece, por otro lado, que hay muchos jóvenes que lo cuestionan totalmente el rol de hombre tradicional, ¿no? Y que no se sienten representados con eso y lo hacen ver sin ningún tipo de miedo, ¿no? O a mostrarse tal y como son. Entonces eso también me parece muy fuerte y muy poderoso, ¿no? Y hay que ponerlo en valor también. Todo el movimiento LGTBI es muy fuerte en ese sentido, ha sido muy fuerte también con la cuestión de la identidad, de mostrarte como quieras, te vamos a aceptar. El tema de, bueno, la aceptación de, o sea, la legalización del matrimonio homosexual en España también ha jugado mucho en favor de la aceptación de esas diversidades afectivas, también diversidades identitarias en términos de orientaciones sexuales, y eso me parece que también ha dejado un espacio muy grande a los jóvenes para ser, ¿no? Y me parece que eso también está ahí, aunque no griten tanto o no den tanto la vara como los otros, ¿no? O sea, que me parece que están las dos cosas y que los jóvenes, pues bueno, al final son un poco un reflejo de lo que pasa en la sociedad y, claro, también les permea, ¿no? Todos estos procesos. Ya, perdón. Di, Fran. Una cosa de First Days, que os acordaréis vosotros, porque creo que el hombre lo definió muy bien, ¿no? Que estaban una pareja sentado y la mujer le dijo, ¿y qué opinas sobre esto, sobre el movimiento feminista, ¿no? Y ella le dijo la tónica con la cual, la tónica con la que el mensaje de Vox es el que hace ni machismo ni feminismo, ¿no? Igualismo. Y que anteriormente lo han dicho, por ejemplo, PP o Ciudadanos. Eh, y el hombre le contesta en la cita de First Days, no, es que el machismo es algo Ah, intrínseco a sí, la lo he visto. sociedad, ¿no? Una sociedad muy fea, y dice, y el feminismo es como una actitud propositiva, ¿no? No me acuerdo exactamente de las palabras, pero iba Sí, sí, que fue el por hombre ahí. que le dijo que eso, que no eran cosas opuestas, sino que el feminismo buscaba la igualdad, pero ella empecinaba, bueno, estaba, bueno, con ese estigma que tiene la palabra a veces de feminista, que Sí. ya te digo, algunas personas, hombres, mujeres y cualquier persona puede vincularlo con ese estigma. O sea, muchas entrevistas, bueno, muchas no, unas entrevistas que hizo Jordi Évole hace tiempo a mujeres que en su discurso eran feministas, pero después a la hora de definirse no querían definirse como feministas. Entonces creo que un poco va por ahí esa estigmatización y esa gran, bueno, ese gran movimiento que está llevando a cabo en la sociedad por parte de Vox y creo que está empujando muy fuerte, pero creo que, como ha dicho Caro, jolín, que creo que los jóvenes se pueden dar cuenta. Yo soy un poco a veces pesimista porque creo que me da miedo que cale demasiado, pero es que están haciendo un movimiento antifeminista que arrastra mucho, eso por parte de la ultraderecha, pero bueno, resistiremos. Y
¿Qué os parece si hacemos unos minutillos también de un tema? Hemos empezado a hablar también a la hora de crear estas nuevas masculinidades y cómo analizar la situación que ha pasado con Will Smith. Hemos hablado también de, bueno, de las diferentes perspectivas que tienen diferentes mujeres para poder analizar estas cosas, y hemos hablado de las mujeres migrantes. En este caso no vamos a hablar de mujeres migrantes concretamente, pero bueno, vamos a volver al tema de la guerra y todo el tema de la gestación subrogada, que leí hace 2 días un artículo que ahora mismo hay en Ucrania 200 mujeres esperando a dar a luz para que familias españolas, o sea, solo para que familias españolas, habrá de otros países también, puedan recoger a sus bebés. Y quería saber, pues, la opinión que os merece esto. Carolina. Creo que Fran se quedó un poco pillado. Sí, sí, creo que se queda congelado. Em, que me parece la situación específica de estas mujeres en Ucrania o la gestación subrogada en general. Bueno, si quieres, empieza por Ucrania, porque además tienen el agravante de estar en un país en guerra y no tener la opción de ir, pero bueno, eso nos llevará a hablar de la gestación subrogada en general, en términos generales. Pues, a ver, no, yo ahora, la gente que tiene esta situación específica, que seguramente lo esté pasando muy mal, pues no sabría qué Joder, decirle, ahora o ni sea, siquiera me llega no el sonido. sabría cómo analizar concretamente esta situación, o sea, mm, pero si nos remontamos a un poquito atrás, a la decisión que les llevó a Ucrania a contratar a una mujer para que gestara a un hijo, para criarlo ellos, pues me parece una aberración, ¿no? O sea, me parece eh, que es, igual estoy simplificando muchísimo, ¿no? Pero para que nos entendamos, me parece que es compra y venta de personas. Entonces no puedo hacer otra cosa que posicionarme en contra de la gestación subrogada, ¿no? Me parece que, bueno, también forma parte un poco de todo lo que comentábamos antes, hay una intersección de cuestiones que hacen que exista la gestación subrogada y que para ciertos colectivos en nuestra sociedad sea una opción respetable y no condenable, cuando a mí directamente me parece un delito, ¿no? De comprar bebés, ¿no? Entonces, Sí, bueno, sí, o sea, a totalmente. estas mujeres que han estado gestando para otros, que ya se han tenido que ver, estoy completamente segura, en una situación muy comprometida económicamente, seguramente en una situación de mucha vulnerabilidad para tomar la decisión de gestar para otros, además les cae encima una guerra y además, bueno, pues ahora a ver qué pasa con estos niños, si los vienen a buscar, si los quieren entregar, si no los quieren entregar, qué tipo de, porque también vi en los primeros días de la guerra un hospital con no sé cuántos niños de gestación subrogada que estaban solos en un sótano de un hospital, que no había ni siquiera recursos para amamantar, para alimentar, para cuidar a esos niños. Entonces, bueno, es que me parece que es aberrante pensar que existen países como Ucrania que tienen granjas de mujeres gestantes. Es que es alucinante. Y esto es, bueno, pues una intersección, esto es el último monstruo de la alianza del patriarcado y el capitalismo. Es así, es así. Y yo lo siento mucho por esas familias que con toda la ilusión, con todos sus deseos, iban a comprar un hijo a Ucrania y ahora se verían tal y ahora se ve frustrado su deseo. Pero es que se siente, o sea, somos personas humanas con derechos y hay ciertos límites que se tienen que respetar. O sea, la dignidad de las personas debería ser fundamental, una base de respeto fundamental entre iguales, ¿no? Entre personas, no sé. Sí, Fran, que no sé si escuchaste. Sí, o sea, la imagen y esto se me ha quedado congelado, pero sí que he Vale, escuchado gran parte. pues Eh, adelante. yo la verdad es que
en estas cuestiones yo me dejo llevar un poco por lo que dice Caro. No lo voy a ocultar, porque yo tampoco tengo exactamente una opinión formada o no tengo una perspectiva tan feminista como lo pueda tener ella, pero entendiéndolo como una cuestión mercantil en muchos aspectos, claro, es duro concebir así a la gente, ¿no? Y me acuerdo de un mensaje que salió en Antena 3, que no sé si en algún momento de que se me fue el audio lo mencionasteis, una pareja que le decía a Susana Griso que Sí. no, lo importante es traer a nuestra madre gestante, ¿no? Porque como está gestándola, no, tráela porque es una persona humana ella, no porque tenga a tu hijo, ¿sabes? No por menos. No, y creo que incluso fue peor porque creo que no fue, yo me he equivocado, fue en el programa de Sonsoles Onega que también entrevistaba a una pareja que estaba esperando pues para ir a buscar a su hijo, porque al final la carga genética sí que es de ellos, y entonces Sonsoles Onega le dijo, bueno, ¿y la madre cómo está allí? Le dijo, no, la madre soy yo, ella es la gestante, o sea, es que ya tenía Como si nombre. eso se pudiera disociar. No, exacto. Claro, Es la sí, vasija que hace solo eso y después, cuando le dé a su hijo, ya se puede morir en la guerra, huir o hacer lo que le dé la gana. Pero le importa poco eso. Lo que le importaba Claro, era por lo que había pagado al final. Era el producto que había pagado. Entonces, ahí exacto. está la cuestión. Hay un deseo que puedo entender, llegar a entender, que no comparto, pero bueno, el deseo de perpetuarse genéticamente. Pero que eso no es un derecho. O sea, eso no Exacto. hay un derecho, eso es ni un derecho ni deseo. obligación, que hay gente que lo concibe como una obligación. No, no. Pero ese deseo se ha mercantilizado. Y hoy, viendo un poco de datos para hablar de esto, cuando la ciencia todavía no está, la ciencia no estaba tan avanzada como ahora, que se puede ya, pues con la carga genética de una pareja, llevarlo a otra persona, aquí a la persona gestante, para que lleve a cabo el proceso del embarazo. Pero es que hasta 2010 el país con mayor número de niños adoptados era Ucrania también. Y eso era, o sea, alguna de las razones que alegaban era por el parecido que podían tener los niños con sus padres, es decir, porque se prefería a niños blancos. Es decir, que esta situación, como queramos llamarlo, o sea, que ya viene de lejos, como que sea algo lo más parecido a ti posible. Entonces, a mí me pareció, pues eso, muy estremecedor, o sea, es que me parecía escalofriante leer algo así, que al final estás siendo padre, ¿cómo lo digo? Por deseo propio, pero no para ayudar a un niño, sino tú. Pero bueno, Me eso voy a poner un es, momento modo Ricky en el A ver, sentido, pues, y en luego el te sentido, contestaré. como él dice, pues si ya puedes buscar tu parecido físico, teniendo en cuenta nuestro legado, sobre todo en España, pues vete a mirar en países árabes o judíos. No, pensaba que ibas a decir otra cosa. Eh, No. a Pero ver, teniendo en y, cuenta nuestro legado, vamos, yo no tengo barba por un quizás, o sea, o no soy tan moreno de piel de tez por un quizás. sí, sí, no, a ver, lo que comentas a Sara es que es racismo es directamente, o sea, es que racismo. no se le puede llamar de otra manera, ¿sabes? Es racismo y ya está. Eh, y además, bueno, también quería como traer a colación otro tema, que es como la razón que te dan siempre, ¿no? Yo defiendo la gestación subrogada porque es que la adopción funciona muy mal, ¿no? La culpa es que la adopción funciona muy mal. Eh, que bueno, yo digo, pues arreglemos, ¿no? El sistema de adopción, eso por una Exacto. parte. Pero La luego es que es reivindicación mentira, no está claro, en vamos a mejorar la ley de adopción, vamos a agilizar los trámites, sino que exacto, vamos a presionar exacto. para que esto sea permitido en nuestro país, porque ahora mismo está prohibido. Exacto. Bueno, están ahí como en un limbo legal, ¿no? Porque luego también esos niños, aunque los compren fuera, luego los pueden traer aquí, el consulado que se les inscribe, no sé qué, no sé cuántos, o O sea, sea, lo que aquí está está ahí una cosa prohibido, muy rara, es la exacto, es hacer el gestación, contrato.
Es hacer ese contrato entre la pareja que desea hacer eso y la madre gestante. Lo que sí que se puede hacer, que ahí está ese vacío, o sea, no es un vacío legal, es que realmente Europa abrió la puerta de atrás para permitir Eso, esto, porque al final esto mueve muchísimo dinero. Y es lo preocupante, que es que no hay límites a la dignidad humana que hacías tu referencia, que es que el mercado lo compra todo. Entonces abrieron la puerta de atrás para que esos niños comprados en países extranjeros se registran en los consulados, en este caso español, del país donde han sido concebidos. Entonces, por claro. ahí, una vez llegan ya a España, ya están registrados en el consulado, porque además en Ucrania hay que decir que, por ejemplo, una pareja homosexual no puede ir a comprar un bebé, tiene que ser una pareja heterosexual. ¿Sabes? Que tampoco, o sea, que también es una cuestión de decir, fijad qué cosas están pasando ahí, qué exigencias hay, y que para poder inscribirlo, el hombre tiene que dar una muestra de semen para poder justificar que es Certificar, su hijo. correcto. Y la mujer, una Sí, vez llega a España, inicia los trámites para la adopción de ese niño. Qué O sea, fuerte, es que es parece todo. Sí, muy, sí, está retorcido para poder hacerlo legal, o sea, que al final pueden hacerlo, pero bueno, tienen que buscar esos caminos bueno, que lo complican. Entonces ahí están las reivindicaciones, porque además Ucrania es que ha estado ya en varias, o sea, se han lanzado varias alertas cuando se tramitaba todo esto de las adopciones y también con la gestión subrogada, que ha habido pues mala praxis por parte de algunas empresas. Entonces están en el ojo de los que están investigando y durante un tiempo se paralizó esa inscripción en los consulados. Entonces ahí, pues todas las parejas que estaban esperando pusieron el grito en el cielo. Pero nadie ha puesto el grito en el cielo para mejorar la ley de adopción. y es que respecto a, a lo de la ley de adopción, ¿no? Hace poco, creo que a principios de este año, una cosa así, hace igual un par de meses, leí el caso de una pareja homosexual que además, como dices tú, frecuentemente cuando tienen el deseo de ser padres recurren a la gestación subrogada porque en algunos países la adopción internacional, ¿no? La tienen limitada en algunos países y tal. Bueno, pues leí el caso de una pareja homosexual que habían adoptado en España a 3 mellizas en un tiempo récord de 6 meses, Sí. ¿no? Ellos decían bueno, pues por cuestiones éticas y morales estaban totalmente en contra de la gestación subrogada y que habían decidido iniciar los trámites para adoptar, ¿no? Y que estos trámites para adoptar lo habían hecho siempre pensando en el interés del menor, del niño, ¿no? Que esa es una cuestión que yo la digo así y parece que sí, todos pensamos en los derechos de los niños, pero es una mentira como una catedral. Nadie piensa en los derechos de los niños. Y esa es Tenemos la una... modificación que hubo en la ley, el primar el interés y el bienestar de los niños y niñas. O sea, Exacto, ese era el principal interés. exacto, porque al final el deseo, el querer tener un hijo con tu carga genética, pero no gestarlo tú, por la razón que sea, porque no quieres, porque no puedes, por lo que sea, al final eso tiene mucho que ver con el deseo del adulto, no el interés de ese niño que no hubiera sido concebido si tú no hubieras tenido ese deseo. Ya existen niños concebidos que tú puedes adoptar. ¿Y cómo los puedes adoptar? ¿No? ¿Cómo le preguntaban a esta pareja? Y bueno, ¿cómo lo habéis hecho? ¿No? Si todo el mundo piensa que es muy difícil adoptar. Bueno, pues ellos habían hecho eso, poner el interés del menor en el centro. Y el interés del menor, poner el interés del menor en el centro era en el cuestionario de adopción decir, que no te importaba si tenía alguna enfermedad. Dice, hombre, es que yo pienso que si yo hubiera tenido un hijo de manera biológica y tiene una enfermedad, yo no lo hubiera dejado apartado y tal, lo hubiera cuidado, lo hubiera llevado al médico tal. Bueno, pues si tiene alguna enfermedad no pasa nada. No nos importa si vienen hermanos, no queremos separar a hermanos. Entonces, si hay dos niños, dos niñas, tal, que tienen que venir juntos, bueno, pues también, de las edades que sean. Bueno, pues una serie de requisitos que quizá muchas parejas o muchas personas que quieren adoptar no están dentro de los parámetros de esa adopción ideal del niño sano, rubito, con ojos azules, ¿no? También que comentabas tú antes, pues a ellos no les importaba y en un plazo de 6 o 7 meses súper rápido habían sido también así como de un día para otro
padres de trillizas, super bebés, y estaban contando su caso para también romper todos estos tabús o sea, contraargumentando a los que dicen, no, es que no se puede adoptar, entonces me tengo que ir a la gestación subrogada, a Ucrania o a donde sea, a comprar un niño. ¿No? Y como, no, pero el problema es que cuando en ciertas situaciones, cuando se piensa en gestación subrogada, es porque estás poniendo tu deseo por delante del interés del menor, ¿no? Que Totalmente. va a ser tu Sí. hijo. Entonces, bueno, pues esa es la cuestión. No sé. Entonces, es que yo vi Poco una... más que añadir a lo que ha dicho Caro, es que estoy de Es que acuerdo. estamos todos de acuerdo Estamos en de esto, acuerdo, ¿no? además, los tres. Sí, yo vi además una intervención, creo que fue con un programa de Risto Mejide, que hacía una entrevista a Irene Montero sobre todo esto y salía una madre que había sido, a través de este proceso, pues madre. Sí, Y que le decía que es que además, bueno, pues que ella había padecido una enfermedad y que eso le impedía adoptar, porque ella había pasado un cáncer. Yo he mirado la ley y en la ley estatal no pone nada de eso. Pero sí que es cierto que las familias que vayan a adoptar, por proteger precisamente ese interés del menor, hacen como evaluaciones a las familias. Entonces, y eso es competencia de cada comunidad autónoma. Ahí ya no he podido averiguar más si eso es un criterio excluyente o no. Pero en el caso que lo fuera, que me parece muy grave que si tú ya estás sana, estás curada y además lo haces en pareja, que la ley estatal hace mucho hincapié en eso, ¿no? Que hace referencia, por ejemplo, no puede haber una diferencia de edad de más de 45 años entre uno de los padres adoptantes y el menor o la menor adoptada. Pero que si uno lo supera y el otro no, ya te dejan, es decir, que hay flexibilidad en eso. Pero bueno, dando por cierto que eso pueda suceder, ¿por qué la fuerza no se invierte en mejorar esas condiciones? ¿No? Y no recurrir únicamente a mercantilizarlo todo. Es que no sé, es que es muy aberrante. Y el argumento a mí me pareció bueno que dio Irene Montero. Vamos a llevarlo al extremo más extremo. ¿Tú por una necesidad vendes un pulmón? claro. Porque también, o sea, alguien Es que si nos necesitado, metemos en eso, claro, Claro, vale, pues vamos es a que se empieza así, mercantilizarlo puedes todo. seguir por ese camino. Claro, es que Claro, al final es, vale, pues tengo necesidad y como tengo dos pulmones con uno vivo, pues venga, voy a venderlo. Y tráfico de exacto, órganos. Y eso es lo que sí, ha exacto. pasado, que hay tráfico de menores. Es que es muy fuerte, o sea, es que es muy fuerte que haya ciertos colectivos y ciertos partidos políticos también, no nos olvidemos, que quieran empujar para aceptar la compra y venta de bebés. Es que es muy fuerte, ¿sabes? Y que nadie me venga con el rollo del altruismo, o sea, porque quiero conocer, quiero escuchar con mis propias orejas a una mujer que haya pasado por un embarazo y que diga que ella altruistamente se quedaría otra vez embarazada, ¿vale? Para regalar a su hijo. Mira, os voy a, luego, bueno, os lo paso por el WhatsApp, por lo que sea, un WhatsApp, ¿vale? Hay una tipa que yo sigo en Facebook que me encanta, me parte de la risa, que se llama Partera Guerrillera, ¿vale? Y hizo el otro día un meme de la Beyoncé diciéndole a una tía, ay, sí, no te preocupes, yo te gesto a tu hijo. Porque además, como yo soy tan altruista, no sé qué, no sé cuánto, bueno, es que te partes y ves la imbecilidad que es decir, no es que la gente lo hace por altruismo, porque la gente es buena y regala hijos. Mira, lo siento, voy a ser muy mal hablada, pero nadie que haya pasado por un embarazo es que haría eso altruista. A ver, lo haces por una persona que quieres mucho, lo puedes llegar a hacer, o sea, eso Pero que no no lo sería niego. la regla general, no sé, es tan puntual que no. Es excepcional y no a cualquiera yo lo hago, venga aquí gesta a unos tíos que vienen de la otra punta del mundo. A, no, o sea, eso si no tienes una necesidad muy grande, no lo haces, una no lo cuestión, haces. una cuestión que yo no sé mucho del tema, más que las cosas que me han llegado así un poco, Voy a buscar el pues meme así mientras. un poco pues de alguna noticia o cosas así o que escuchas, pero una vez vi
un comentario que no sé qué opinaréis vosotros al respecto, sobre, ¿sería tan fácil acabar con lo de la gestación subrogada en la cuestión de que sea una gestación altruista, que también es muy difícil controlar que no haya dinero de por medio, porque al fin y al cabo luego hay un submundo, ¿no? A ver, a ver. O sea, para empezar, te pagan todo el tratamiento médico y todo lo que tengas que hacer. Claro. Que sí, que sí. Bueno, perdón. O sea, no, es que la cuestión iba por ahí. Es una cuestión de el altruismo, sabiendo las consecuencias que tienes, por un lado, o sea, dejándote claro y haciendo una declaración jurada en la cual tú entiendes todas las consecuencias que comporta tener un embarazo y luego tener que dar a esa persona. Y luego, por otro lado, está la cuestión de, ¿y eso no generaría un submundo, ¿no? En el cual pues por poner un caso, ¿no? Y equiparando en el sentido mercantilista con las casas, ¿no? Que firmabas una hipoteca de, no, es que esta casa está valorada en 30 o 40 millones de pesetas, pero en el fondo luego había una parte en B que no sabía el notario, ¿no? Claro. Que esa es la cuestión. ¿El Mi altruismo catástrofe. pararía esa mercantilización? Mira, os voy a leer el meme porque es que lo dice la partera guerrillera súper bien, ¿vale? Luego os lo paso, pero dice, captado el emocionante momento en que Beyoncé, madre subrogada, entrega por libre elección al bebé que ha gestado a una mujer infértil desfavorecida. Evidentemente, no lo he hecho por dinero, sino por sentirme mejor por dentro, declaró la cantante, actriz, modelo y filántropa tras su tierno gesto de altruismo. Además, envió un mensaje a toda la sociedad. La explotación reproductiva no existe, es un cuento. A mí nadie me ha puesto una pistola en la cabeza, lo he hecho por amor. Pronto, esta bella acción será emulada por muchas más multimillonarias, hadas, seres de luz, que se han ofrecido a embarazarse en las próximas semanas y regalar después sus bebés a refugiadas ucranianas, afganas, sirias o de cualquier otro origen que lo soliciten. Es que, o sea, evidentemente, o sea, cuando lo pones al revés, es que ¿qué multimillonaria haría esto? ¿Qué mujer con dinero haría esto? Además, bueno, también dice, además, no me he vinculado ni un poquito con el bebé. Como había firmado un contrato, he podido superarlo totalmente. O sea, Y es que además en este contrato que se firma, porque estoy, te a has ver, documentado entiendo a tope, Sara. lo que dices, Fran, porque, o sea, se eliminaría esas intermediarias, esas empresas que se dedican a hacer estos contratos, porque incluso aquí hay una que te ofrece pack completo a precio cerrado, o sea, es que es demasiado deshumanizante para la mujer que está gestando, para la madre que está gestando. Entonces dicen que en el caso que la madre, la biológica, la que tiene el deseo de perpetuarse, no pudiese, o sea, fuese infértil, que aún así escogerían a una donante anónima, pero no puede ser la madre gestante, para que tenga los vínculos mínimos posibles. O sea, es que se sabe que hay esos vínculos, que es que tienes 9 meses a esa persona ahí dentro, aunque no tenga tu carga genética. Pero todo eso ya está estudiado y ya está previsto en el mercado, en esos contratos. No sé. Hay dos cuestiones. Por un lado, lo que decías, ¿no? Que cuando tienes que hacer tanta mella de pero no tengo un tipo de vinculación es porque en el fondo sabes que existe. Es el punto Claro, número y uno. que te obligan en dos momentos de todo el proceso a renunciar al bebé. La madre biológica cede al bebé que va a gestar. Y es que se escribe así, que lo cede. O sea, es que es alarmante hablar así de vidas humanas. O sea, para mí, si lo analizo fríamente, me parece como una película de estas del futuro. O sea, ¿cómo es esta serie? Black Mirror o... No, la de la sirvienta. Ah, El cuento de la criada. el cuento de la criada. Mm, ¿Tan lejos? ¿Estamos tan lejos? Porque yo no lo veo No tan creo lejos. yo, ¿eh? No, no. O sea, el cuento de la criada de alguna manera es una dramatización de esta cuestión de la gestación subrogada. Claro. Totalmente.
Y bueno, y luego también las consecuencias fisiológicas tanto para madre como para el niño, por ejemplo, la lactancia. Exacto. El Bueno, a ver, posparto, o sea, ¿y esa mujer qué hace después de parir? Mm. ¿Al día pues siguiente va a trabajar? no, no, es que, a ver, lamentablemente lo que hacen es recuperarse rápido para embarazarse otra vez porque es su medio de subsistencia. Viven en granjas donde las explotan reproductivamente, o sea, igual que hay mujeres que las explotan sexualmente, proxenetas, también hay mujeres que las explotan en granjas reproductivas de humanos. Es que es muy fuerte. Es Es, demencial, es, sí, sí. es que es una aberración, es un monstruo. eh, Que no estamos tan lejos del cuento de la criada. No. que no, no Y estamos lejos, o sea, eso ya está pasando. Lo que pasa, bueno, no en esa movida mental Claro, de es lo toda que la historia decías, que que se a lo monta. mejor es que en el cuento de la criada lo hacen como muy visible y muy llevado a la quinta esencia, ¿no? no, Pero que tampoco... Pero bueno, en realidad tiene que ver con lo mismo, ¿no? Que es que otra te geste. Y bueno, y ya lo que me parece, estamos hablando un poquito de las personas de a pie, ¿no? Que recurren a esto, pues gente que pueda padecer enfermedades o infertilidad y tal, pero y esas famosas que no quieren someter su cuerpo a ese estrés a los que es un cambios. embarazo y Sí, contratan a una persona para que les geste a su hijo. O sea, es que eso me parece ya el sumo, o sea, el rizo del rizo, ¿no? O sea, en este mundo de la estética, conservar el cuerpo, la sexualización, objeto, la mujer, no sé qué, no, no sé, es que me explota la cabeza, la verdad. además, un poco por la cuestión de, volviendo al tema genético. ¿Tanto le cuesta a gente? Pues yo qué sé, es que adoptar a mí me parece una opción no solo viable, sino muy bonita, sobre todo como me lo explicó un amigo, ¿no? Que Caro conoce bien, Luis Melián, que me decía, es que, ¿para qué traer otra persona a vida? Si es que tienes mucha gente que ya está en este mundo y puedes tener esa opción, que no sé a lo mejor las tramas burocráticas son mayores, ¿no? En muchos aspectos, pero también te garantiza al mismo tiempo muchas cuestiones jurídicas que hablábamos anteriormente, ¿no? Eh, y bueno, Aza ha hecho un comentario que yo no sabía, o sea, sin ver la diferencia de edad entre la persona que adopta y la persona que anteriormente, claro, eso está regulado y te genera ciertas garantías, ¿no? De que va a salir bien, pero Pero de la sobre otra todo se manera las no. genera para el menor o la menor. Esas son las mayores garantías que se buscan Claro, siempre. claro. Porque ahí sí que esa es la cuestión que anteriormente decía Caro. Que ahí se está pensando en la persona, en el niño o en la niña. Pero no es, pero en el otro modo no se está pensando en el niño o en la niña. No, es Se el está deseo de pensando simplemente perpetuarse. en una cuestión propia y personal. No. De quiero ser padre, quiero ser madre. Exacto, y que es verdad que los tiempos son muy dilatados porque hay que obtener estos certificados de idoneidad para las familias que quieren adoptar, pero como has dicho, Caro, pues para aquella persona que lo que quiere es adoptar y que le da igual, o sea, porque hay gente que a lo mejor quiere que no sean ya con cierta edad, que quieren que sean los más pequeños posible, no lo sé. ¿Qué pondrán ahí para que de media he leído esta tarde, bueno, que puede llegar a tardar hasta 9 años? Pero eso para llegar a adoptar en total, porque antes de la adopción hay procesos que se llaman de acogimiento y demás, que hay como una previa que el niño o la niña que vaya a ser adoptado va a vivir ya con el núcleo familiar para ver cómo se adapta y todo eso está supervisado bajo instituciones. Entonces, hay unas protecciones y la diferencia, o sea, yo puedo entender incluso el deseo de perpetuarse genéticamente, pero hay otros métodos, pues la inseminación artificial o la fecundación in vitro. Pero en el momento que tu deseo pasa por encima de los derechos humanos de otras personas, como son las mujeres gestantes, las madres gestantes, jolín, es que no hay un freno ahí.
no sé, o sea, me parece que no todo, no lo podemos cumplir todo. Y es que además es eso, es que puedes pagar, te lo puedes permitir y puedes hacerlo. Mm. Es... Y que los procesos a lo mejor son largos, pero es que son garantistas. Eh, y volviendo al tema inicial de las películas con lo de Will Smith, por ejemplo, a mí hay una película que me gusta mucho, que es Familia al Instante, ¿no? Y que ves que también que esos niños que se pueden adoptar, o sea, es que necesitan un hogar, ¿no? Porque pueden venir de diferentes ambientes y que, bueno, que no hay mejor manera que poder sacarlos de esos ambientes y darles cariño y amor, que es lo que necesitan y al fin y al cabo, a aprender a respetarse, a aprender a quererse a uno mismo. Y eso sí que se lo puede dar una familia seguramente, y es lo que, como has iniciado, ¿no? Al fin y al cabo, eh, eso es lo importante. No es lo que va a ser después, ¿no? Como, por así decirlo, el producto. Que queda mal dicho, pero es como No, pero es que es mucha así, gente lo piensa. es que es así. Y que voy a decir una burrada ahora mismo, y no quiero comparar ni mucho menos, pero, jolín, qué bien interiorizado lo tenemos con los perros. Sí. Qué bien lo tenemos ahí. ¿Cómo, Y es muy claro. Pues cómo es era que, eso, ese tuit que decía, estamos empezando a comprar niños y adoptando perros? O sea, es que es eso, es, o sea, al final tiene una perspectiva racista también y clasista y de, no sé, como de meterse en una esfera y que tus deseos inmediatos sean satisfechos al precio que puedo pagar. No sé. Bueno, compañeros, os voy a dejar, si queréis, primero a Carolina, después a Fran, para que digáis vuestra reflexión sobre todo lo de hoy, porque he intentado ligarlo un poco, pero bueno, decid lo que queráis y ya nos despedimos. Os digo de antemano que muchísimas gracias. Ha sido un placer, me lo habéis hecho muy fácil la primera vez que he estado aquí a los mandos y que nada, que te quiero, hermana, y que a ti también, Franchi. Pues nada, Empiezas. yo daros las gracias por la invitación, que bueno, a ver, estábamos en total confianza, entonces es muy fácil hablar con vosotros, siempre el debate y las ideas fluyen, ¿no? Y eso yo creo que se nota, aunque bueno, estábamos de acuerdo los tres, mucho debate no ha habido, ha sido una tertulia, una charla entre amigos, me ha gustado mucho. Y bueno, sobre los temas que hemos tratado, pues a mí me parece que está bien, ¿no? Que pongamos el foco, que bueno, que cuando pasen estas cosas, como lo que pasó el día con Will Smith, bueno, pues pongamos el foco, ¿no? En, en lo que ya no nos cuadra tanto, en lo que, pues eso, empieza a cierrear ya nuestra sociedad, que es verdad que estamos presenciando una ola, una reacción también a todos los avances feministas, ¿no? Esta reacción de esta vieja masculinidad tradicional y tal, pero que me parece que hay mucho espacio y que para desarrollar y para seguir potenciando todas estas nuevas masculinidades, el cambio de estos estereotipos, de los clichés, de los roles que nos tenían asignados y que bueno, que queda mucho por hacer, mucho por mejorar, mucho por avanzar, pero que vamos en el camino, aunque haya resistencias. Me parece que hay grupos determinados que se sienten aludidos y que van a seguir resistiendo, pero también me parece que hay otra parte enorme de la sociedad en la que esto también existe, ¿no? Esos hombres que se cogen el permiso de paternidad y que ahora encima tienen más, ¿no? Y que cuidan o pues hombres que cuestionan a otros hombres cuando son violentos, cuando le dicen algo a una chavala y la incomodan y se dan cuenta y lo detectan, creo que eso también existe, ¿no? Y que quizá no vocean tanto como los otros, pero que ahí están. Entonces, bueno, pues eso, ese es mi alegato final. Y que, bueno, y sobre la gestación subrogada, lo que he dicho, ¿no? Me parece el último monstruo de esa alianza patriarcado-capitalismo. Y
no concibo cómo eso puede entrar dentro de un marco legal, en el marco de los derechos humanos. Pues muchas gracias, Caro, y muy clara, además, en la explicación. Ahora, Fran, si nos dices tu resumen final, tus conclusiones, muchas Vale, gracias. pues a ver, para mí es un placer estar con vosotras aquí hablando sobre nuevas masculinidades, gestación subrogada. Y quiero entroncarlo todo con otra cuestión que se ha hablado mucho esta semana, o mejor dicho, entre ayer y hoy, que era la cuestión de la filosofía en la educación, ¿no? Que parece ser que mucha gente se lleva las manos en la cabeza porque la filosofía ya no, ya no tiene tanto sustento en la educación. Y es cierto, pero es que eso no es una novedad, viene ya de atrás. Y entre otras cosas porque eso nos lleva a pensar más allá de cómo... primero, la filosofía es que te genera valores. Te genera valores que te imprimen en tu conducta diaria todos los días y al fin y al cabo eh, sabes intentas tomar decisiones lo más acorde posibles con esos valores, que no siempre es así, pero lo intentas hacer, ¿no? Y la cuestión es que vemos como la sociedad de hoy en día, creo también como Caro, que está dividida por así decirlo, en dos cuestiones, ¿no? Por un lado, gente que se retrotrae y busca el mensaje fácil, el mensaje eh, cual que te han dado así de una manera u otra, o gente que se cuestiona esos mensajes, que se cuestiona ciertos temas, como por ejemplo lo que hemos hablado, las masculinidades, lo que hizo el acto de Will Smith, el acto de Chris Rock, el acto de la gestación subrogada. Todo eso, al fin y al cabo, son decisiones que tomamos acorde o lo más acorde a ciertos valores o a ciertas ideas que tenemos, ¿no? Y al fin y al cabo, eh, tenemos que ser juiciosos, empáticos y saber por qué derroteros van a venir esas decisiones o sobre todo, si no sabemos del tema, y me incluyo yo en la cuestión de la gestación subrogada, que no sé mucho, eh, pues vas teniendo una perspectiva mucho mejor si te vas informando y sobre todo si tienes unos valores bien establecidos y puedes entonces tener una opinión o una idea al respecto. Y seguramente si le tuviéramos esa filosofía crítica que tanto dicen estos días, no seríamos favorables a la gestación subrogada o tendríamos una mentalidad mucho más certera o a la hora de tomar una decisión y defender el honor de nuestra mujer o saber en que podría haberlo hecho mucho mejor Will Smith y simplemente mantenerse en calma y luego denunciarlo en su discurso en la entrega del Oscar, por ejemplo. Pues muchísimas gracias, Fran. Aquí nos despedimos. Os pido que nos desconectéis, que después nos despedimos en confianza más nosotros, pero ya nos toca despedir a todos los que nos están viendo. Muchísimas gracias por estar ahí al otro lado y espero veros muy pronto, ya sea comentando o estando aquí al mando, pero que es un placer como siempre. Hasta pronto.